Salud, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio Periodismo y Comunicación, ubicado aquí en la sede de la Asociación de Periodistas de Tenerife, que hoy va a ser escenario de una nueva sesión del ciclo titulado Santa Cruz Debate. Es un ciclo que promueve la asociación con el fin de abordar, analizar, contrastar problemas y situaciones de la actualidad cotidiana. En las dos sesiones anteriores pudimos acercarnos al mundo de lo que fue la movilidad y también lo concerniente a otra tarea que es muy de nuestros días. Eso nos anima a estimular el debate de hoy, que va a estar dedicado a las televisiones y productoras locales. ¿Quiénes están con nosotros? Paco Almagro, propietario, editor de la productora Donacción. ¿No es así? Creación.tv, pero Donación era mi programa antiguo de televisión, pero casi. Son los usos y hábitos. Paco es también hombre de medios, mantiene el Blog Feroz, que es un sitio web, digamos, habitual cada martes, en donde dedica también espacio y tiempo a la profesión periodística. Está con nosotros también Federico Ibora. Ibora es titular de Producciones Ibora, que es una productora suficientemente conocida y muy habitual justamente en los espacios locales y autonómicos audiovisuales. Completa nuestro terceto de invitados, Roberto González, que es editor informativo de la televisión, Radio Televisión Canaria, Radio Televisión Autonómica. Muchas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación y por participar en este debate, que esperemos resulte ameno y que durante los próximos minutos las opiniones que llegan a ustedes les sirvan para ilustrar y conocer mejor a fondo la producción audiovisual y sobre todo las características hacia dónde va las televisiones locales, de las que luego hablaremos. Si quieren, empezamos con Paco Almagro, que nos diga precisamente si las productoras están en condiciones, por ejemplo, de seguir siendo competitivas y de que constituyen pues una fuente de empleo para muchas personas, que además, de paso, sirven para abordar vacíos que las televisiones locales autonómicas, por sus condiciones o limitaciones, no alcanzan a hacerlo. Canarias, a raíz y gracias al ente público, se han creado dos divisiones: la Champions League, que son todas las productoras que están nutriendo a la televisión canaria, y después están todos los demás, la división regional de fútbol. Y en esa división en Canarias, pues donde aquí mi compañero se gana muchísimos partidos, hay futuro y hay negocio. Hay futuro y hay negocio gracias a las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, YouTube, ayuntamientos que contratan pequeños paquetes, contratos menores, etcétera. Las productoras, al contrario que las televisiones locales, que ya hablaremos de ellas, creo que tienen un futuro tranquilo dentro de un quinquenio que se va a mover. De hecho, es la vez que más dinero ha habido en las instituciones públicas. Y no hablo de la empresa privada, porque la empresa privada, grande, pequeño, mediano, no está por la labor de contratar productoras pequeñitas. Pero que en este quinquenio que viene, que hay que gastarse todas las perras que están guardadas en los bancos, que vienen de Europa, etcétera, fondos Jeremy, etcétera, 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 creo que ahí las productoras de toda Canarias se pueden mover perfectamente, a pesar de que hay un serio problema de que, repito, hay una brecha muy brutal, que son las grandes productoras que trabajan para el ente público, básicamente es el que da trabajo aquí, afortunadamente, a toda Canarias, y después están todos los demás, que son, pues, yo no podría hacer el cálculo, pero yo creo que más de 100, 150 productoras, incluso 200 se pueden generar, porque claro, cada ayuntamiento tiene 2 o 3 chavales que hacen sus cositas. ¿Que hay futuro? Sí, sí hay futuro. Pero ya tú mismo estás advirtiendo, Paco, que a diferencia de las televisiones locales, las productoras parecen en mejor disposición, tienen como más viabilidad, pueden crecer de alguna manera.
una televisión local, cuando se otorgan las concesiones de las televisiones locales en Canarias, gracias a otros gobiernos anteriores, esa concesión ya iba envenenada, porque te obligaba a contratar un proveedor de la señal de la alta frecuencia a dedo, que ponía sus tarifas, donde ese famoso múltiple, para entendernos, esa tubería por donde iba la señal, por ejemplo, en el tema autonómico, recuerdo que la televisión canaria tenía, dentro del múltiple, tenía creo que 1 o 2 canales, porque el múltiple permite 4 canales, el otro era Popular Televisión y el otro era Antena 3 Televisión, que eran las televisiones autonómicas, por así decirlo. Pues ese concurso decía que si uno de tus otros 3 partners, compañeros, no pagaban, tú te comías la parte alícuota de esa deuda. O sea, que estaban envenenados. Tanto fue así que en la primera curva Popular Televisión se salió, Antena 3 nunca apostó por su televisión autonómica, y la televisión canaria se quedó, además creo que era con Willy, se comió el coste de esa llevar la señal. Si tú eso lo extrapolas a una televisión local, que además tiene que contratar un proveedor externo, no puedo montarlo yo, me lo tengo que contratar un proveedor externo, a su precio, estás muerto. Estás trabajando para alguien que los precios son desorbitados. De todos modos, Federico, hay una situación de desorden, una cierta anarquía, vacíos no solo legales, sino también incluso de viabilidad de proyectos empresariales concebidos como tal, ¿no? Esto llegará un momento en que habrá por fin una regulación, habrá un modelo, y la gente podrá ajustarse y saber tener una cierta estabilidad a la hora de afrontar lo que decimos, iniciativas o proyectos. Hombre, eso es una de las cosas que anhelamos nosotros como las productoras pequeñitas, ¿no? El que se organice todo este tema. Estoy de acuerdo con lo que decía Paco antes, haciendo un matiz nada más. Están la Champions League, están los de segunda división, y luego estamos nosotros, estas productoras que tenemos un programa en televisión, en el ente público, en que se hace un cambio, ¿no? La televisión nos da a nosotros un espacio de media hora y nosotros le damos, bueno, en mi caso, Canarias 2.0, emitimos en Televisión Canaria, le damos ese programa terminado, empaquetado, nada más que preparado para emitir. ¿Qué pasa? Nosotros nos tenemos que buscar vender esa programación, buscarnos patrocinadores para nosotros poder mantener la productora, dedicarnos casi exclusivamente al programa, porque es un programa semanal. Nosotros acabamos de cumplir 10 años ahora con Canarias 2.0 y es un programa que se emite semanalmente. Tienes que generar 4 o 5 reportajes semanales, con lo cual tienes que tener un equipo preparado casi exclusivamente para eso. Y la batalla está en buscar patrocinadores. Los entes públicos cada vez nos apretan más en presupuestos, en historia, y nos vemos a veces complicados. Nosotros a veces hay meses que perdemos dinero, o sea, porque tengo un equipo de 2 o 3 personas trabajando para ese programa y resulta que en ese mes no he generado un beneficio y lo que me está es costando dinero, pero tengo que mantener el programa, ¿no? Entonces sí es verdad que nos sentimos un poco como la palabra maltratados, ¿no? Están los de la tele, los oficiales y el resto de nosotros, ¿no? ¿Y la iniciativa privada no interviene, no toma una iniciativa, hace algo? Sí, la iniciativa, el empresario privado, pues bueno, apuesta a veces los que pueden, ¿no? Y los que cada vez apuesta menos la gente por televisión, ¿no? Tenemos ahora las redes sociales que están dando mucha caña. Pero sí es verdad que tenemos que menearnos, ¿no? En mi caso, yo me considero muy, muy activo fuera. Yo hago de todo, ¿no? Yo empecé solo en la productora, hacía de productor, cámara, editor, cobrador, en fin, hacía de todo. Con el tiempo he ido metiendo gente, me he querido rodear de gente joven que acaban de salir de los ciclos, ¿no? De imagen y sonido, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, y yo decía, bueno, pues yo aporto mi experiencia, mis contactos, tengo muchísimos contactos, pero me rodeo de gente joven con ideas nuevas, con buena calidad de buenos técnicos, con buena formación. Yo no tuve la suerte de formarme en imagen y sonido. En mi época no existía, ¿no? Tenías que irte fuera. Y lo que he hecho es eso, aportar mi experiencia, pero rodearme de gente competente, gente joven, acabante de salir, con ganas de comerse el mundo. Entonces, pues bien, contento. Yo los apoyo en todo lo que me dicen, siempre y cuando sean temas razonables, ¿no? Pero me proponen algo y sí, ellos también me apoyan a mí en cosas que yo puedo sugerir, y en ese sentido vamos.
¿Cómo se ve, Roberto González, este mundo desde la óptica, desde la perspectiva de una televisión autonómica con presupuesto, con recursos materiales, también humanos, pero que tiene que atender y tiene que sintonizar un poco con estas inquietudes que hemos escuchado? Antes que nada, déjenme saludarles. Yo estoy encantado de estar en esta casa, Salvador, o sea, la casa del periodista en la que estoy hoy, además rodeado de gente a la que conozco hace mucho tiempo, de personas a las que admiro, con ustedes aquí alrededor. La verdad es que me siento muy honrado y quiero agradecerle que hayan contado conmigo antes que nada. Yo era fiel escuchante de La Tajea también en su momento, que se lo estaba diciendo hace algún tiempo, lo hablamos con los tres mosqueteros de ese programa, ¿no? Y yo era también televidente de todas las televisiones locales, de la radio escuchante, de la radio local, bueno, antes de que se instalase la televisión autonómica, porque las televisiones locales cumplían esa función de cercanía que la televisión autonómica todavía no podía cumplir. Lo ideal, recuerdo, en el momento en que comenzó la televisión autonómica, y yo era muy joven, mucho más joven aún, y bueno, lo que todos teníamos en la cabeza era que un poco se complementasen unas con otras, es decir, que no hubiese una fuerza centrífuga de la televisión autonómica para la televisión canaria después para apartar de este negocio, sino más bien al contrario, que se nutriese y que a lo mejor en un momento dado pues se pudiesen hacer colaboraciones, y de tal manera que las televisiones locales fuesen un poco redacciones localizadas de la propia televisión autonómica que ejercería como matriz. Eso parecía una buena idea, que en un momento dado, pues yo creo que más por cuestiones legales, por cuestiones pues no sé, de legislación, no se pudo llevar a cabo tal cual, ¿no? Habría sido, en principio, parecería una muy buena idea y una forma además bastante sostenible de mantener unos informativos, unos servicios de televisión muy localizados en distintos puntos a un coste sostenible para la administración. Eso no fue así. Ahora, claro, ahora nos encontramos con una situación en la que se produce una perversión. Yo creo que desde el punto de vista de la base que ustedes parten, es quién está alrededor de la televisión autonómica y quién no. Yo, que soy un gran defensor de la competencia, me doy cuenta de aquí que, claro, lo que aquí hace falta son actores que compitan entre sí. Es decir, lo ideal sería que además de la televisión autonómica hubiese otro par de televisiones autonómicas que estuviesen compitiendo con nosotros, ¿no? Eso sería bueno para nosotros, nos espolearía, sería bueno para el sector porque animaría a competir y además repartiría parte del mercado. Quizá ahí es lo que habría sido, ¿no? Lo que habría tenido que ser, y donde debería mirarse a ver la sostenibilidad del negocio. Ustedes dicen, no, es que la televisión local le resulta muy difícil llegar a esos costes, ¿no? Claro, pero a lo mejor es que tenemos que empezar por arriba. Tendría que haber tiene cabida otra televisión autonómica, otras televisiones que compitan y cada vez dejen mercado para este tipo de televisiones locales. Yo no sé de gestión, ¿no? Pero aparentemente o nadie ha apostado con ella, o es que la economía en escala aquí, también en esta tierra fragmentada, pues viene a ser muy difícil, ¿no? Pero quizá la clave está en ir a la base un poco por arriba, ¿no? Y no dejar la televisión autonómica como único elemento que sí para aglutinador, que podrá hacerlo, pero evidentemente después queda mucha gente fuera, ¿no? Si no hay competencia, no hay negocio. Ni una coma te quito. Vamos a ver. No va a haber competencia a la autonómica, es imposible, es económicamente inviable. De hecho, el proyecto más cercano es Atlántico Televisión, que parte de la empresa privada y tiene que arrancar, y eso cuesta mucho dinero. No digo que no sea posible, sino que cuesta mucho dinero. Las televisiones locales parten de una base errónea, no tienen un plan de negocio. O sea, yo monto una televisión local y lo primero que pienso es llegar a toda la isla. Yo quiero ser televisión española. Estoy muy equivocado. Yo tengo que ser una televisión comarcal, central, santacruzera, lagunera, de Aruca. Pero no, todos queremos llegar a Guía de Isora. ¿Para qué? Si en Guía de Isora nadie te va a contratar. Tema 1, plan de negocio. Tema 2, la publicidad. Si tú pretendes vivir de la publicidad no pública, estás muerto. Porque ya te lo comenté antes, Telecinco, descuento 95% sobre tarifa. Tú puedes hacer una campaña en Telecinco con 1.000 euros. 1.000 euros, 250 euros cada semana. Y en Antena 3 también. Con lo cual tú vas a luchar contra eso.
te ves obligado a hacer contratos pequeñitos a areperas, cafeterías, con todos los respetos, de 100 euros. Y que eso te obliga a generar un departamento de cobros brutal, que como te den un muerto, te pasas el día corriendo detrás de ellos. Tercero, yo creo que hay una fórmula que casi estuvo a punto, pero desapareció por un brindis al sol de cierto presidente de gobierno de esta tierra, que se cargó el 2. ¿Vale? El 2 de la Canaria costaba en aquel momento en que lo cerraron 1.700 euros, que era el decodificador de la señal, porque la señal de satélite estaba pagada hasta 2015 y la cerró en 2012. Pero bueno, ya agua pasa no mueve el molino. Había una crisis entonces, ¿no? Esa fue la razón que forzó un poco la determinación. Eso fue un brindis al sol, querido presidente, y se cargó algo que podía, porque en aquel momento, y yo que fui el primer coste cero de la televisión canaria, éramos 17 productoras con 21 programas, con ciertas calidades, ¿no? Pero al final, si tú tienes un programa en la televisión canaria, en el 2, al final tú le vendes al de Alajeró, el del bar, tú le vendes los 50 euritos, pero se lo cargó. ¿Por qué? Porque queda muy bien en la foto. Pero bueno, yo espero que el que venga tenga la sensación y la mesura de abrir el 2 de la Canaria, que en un presupuesto multimillonario como tiene la televisión canaria va a costar 4 duros. Y ahora aquí hago un paréntesis. Recuerdo a Ángel Casas, desaparecido, director de Barcelona Televisión. Le costó muchísimo que lo nombraran director de Barcelona Televisión. Tenía un presupuesto de 600.000 euros. Cogió, juntó por los distritos de Barcelona, junto a productoras de televisiones locales, y le dijo: te doy 60.000 euros a ti para que me hagan una serie de programas, y los mejores me los quedo yo. Y nutría la parrilla de Barcelona Televisión. Yo espero que la Canaria, el que venga, a pesar de los políticos y los vaivenes, porque al final la televisión canaria es un pim pam pum de cada gobierno, abran el 2, generen una especie de laboratorio de contenidos y le digan a las productoras y a las televisiones locales: oiga, hágame usted por lo menos un contenido de valor que yo pueda meter en esa producción, y si usted tiene un buen programa, nutrirá la 1, que eso es bastante difícil porque estamos hablando de unos niveles de calidad muy importantes. Y después hay una cuarta pata, que eso prefiero que le entemos tú, que es la audiencia. Ahí no pienso abrir la boca. ¿Estás de acuerdo, Roberto? ¿Sería la reapertura del 2 de la Canaria un poco en fin, el sustituto de o del otro canal que tú estabas antes aportando como alternativa? ¿O por el contrario, no crees que hay demasiado público? Es decir, el sector en este sentido está nutriéndose o subsistiendo gracias a la aportación presupuestaria de los presupuestos generales de la comunidad. No, pero al margen de eso yo estoy de acuerdo, porque creo que se genera un espacio de negocio. O sea, incluso al margen de la audiencia que haya, que pueda tener un determinado momento, que puede ser escasa, pero al fin y al cabo esto es un win-win. Es decir, yo te doy un espacio para rellenar una parrilla y coste cero, como se llama, y tú te encargas de buscar tus patrocinadores, tus anunciantes. Es decir, si todos ganan, nadie pierde, y a mí me parece que es un espacio que puede generar negocio. Que sea laboratorio de ideas ya es otra cosa, porque claro, la inversión es escasa, y en la televisión al final cuesta mucho dinero. Para buscar ideas nuevas, formatos nuevos, quizás sea difícil encontrarlo ahí. Ahí tendríamos, bueno, pues programas a lo mejor más o menos especializados, pero probablemente para buscar algún tipo de diferenciación, de laboratorio, de la valentía a veces y del recurso que hace falta para hacerlo, pues probablemente sería complicado. Pero yo creo que sí. Otra cosa después está el tema de las audiencias. A ver, las televisiones en abierto, no hace falta que lo diga yo, están en una clara crisis de audiencia. Se están perdiendo televidentes, que ahora entrar en un matiz, porque no es que se pierdan tampoco del todo, sino es que están viendo la televisión de otra manera. Porque, fíjense, por ejemplo, y disculpen que ponga, por ejemplo, mi programa Atlántico Noticias como ejemplo, ¿no? Pero por la hora en la que se emite el programa, los contenidos que tenemos, que adoptamos, que es una televisión de cercanía, en la cual tratamos temas de actualidad nacional e internacional. Es decir, nos vamos mucho hacia lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Y nosotros apostamos por contar las cosas de alguna manera. Es decir, que quien nos esté viendo de una manera nos identifique por cómo contamos las cosas, ¿no? Ese es nuestro gancho para algo tan difícil como es información lejana para una televisión de cercanía. Eso tiene una audiencia determinada. Sin embargo, una vez loncheamos
permítame la expresión, es decir, una vez vamos troceando partes del programa y los vamos volcando en YouTube, en la web de la propia Televisión Canaria, descubrimos que a lo mejor, hoy mismo estábamos viendo, la semana pasada, hicimos un programa sobre el niño, no un programa, una sección sobre el niño, el fenómeno del niño, de los huracanes, y tenemos más de 24.000 visitas en solo 5 días, con comentarios de Colombia, de Venezuela, de toda la zona del Caribe, que nos ven, que nos buscan y nos ven dentro de la Televisión Canaria. O sea, hay una audiencia ahí también, que no aparece en los audímetros, pero que sin embargo se está dando, ¿no? Y eso es televisión también. Lo que ocurre es que estamos en otro formato. ¿Qué ocurre también con la audiencia? Otro dato. Durante la pandemia, la televisión en abierto creció. Luego, cuando hay elementos de interés o cuando se busca una televisión que acompañe, que esté en directo, yo creo que ahí se vuelve a la televisión en abierto. A lo mejor ahí encontramos otra vía. Al final, las programaciones se van a tener de nuevo que separar del mainstream que hacen las grandes plataformas, las grandes televisiones. En su momento se hizo respecto a Telecinco, respecto a Antena 3, a las grandes cadenas, cuando las televisiones autonómicas se dieron cuenta que había quien competía mejor contra ellas con esos contenidos, con lo cual hubo que cambiar. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Telemadrid antes parecía que estabas viendo una cadena más estatal, no digamos TV3 o la televisión vasca, ¿no? Poco a poco han tenido que variar y acercarse a contenidos que no sean tan evidentes. Yo creo que ahora ocurre un segundo cruce de camino, en la cual nos tenemos que separar de las plataformas. Ya poner una serie probablemente en una televisión en abierto ya no sirva para nada. Probablemente tengamos que ir a contenidos de actualidad constante, en la cual quien se esté asomando a la televisión tenga la sensación de que se está asomando una ventana a lo que hay, y eso le atraiga, el sentirse acompañado, el ver de qué se está hablando, ¿no? Quizá por ahí se pueda ir, y donde digo hay una televisión autonómica, digo también las televisiones locales, porque ahí es donde está. Pues yo veo romerías, romerías que en televisiones locales, en las cuales se engancha, incluso tengo entendido, la Televisión Canaria, porque tienen una audiencia enorme, o viceversa, ¿no? Y se trabaja juntos. La audiencia baja. Sí, pero la audiencia no se separa de las pantallas. A lo mejor lo que hay que es buscar otra forma de llegar, no solo de la televisión encendida en el cuarto del salón, sino a lo mejor a través de redes o a través de contenidos, ¿no? Hace 2 años leímos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País un trabajo sobre las televisiones locales, y voy a extraer simplemente unos breves apuntes de lo que dijimos entonces. Estamos todavía con los efectos de la pandemia, recién salidos. Precisamente cuando nacieron las televisiones locales, conveníamos en que venían a cubrir el vacío que los canales generalistas, aún disponiendo de más recursos y de una mayor potencialidad, habían generado por muy distintas causas. Lo local pasaba entonces a ser un campo donde incursionar, tratar y perfeccionar. Yo creo que es un poco lo que se ha resumido en las intervenciones anteriores, o coincide con ese pensamiento, ¿no? Pero vayamos al meollo de la situación de las televisiones locales en nuestro país. Es calificada por los propios operadores de locales califican esta situación de caótica. La indefinición legal y los problemas que afrontan estas televisiones, unidos a sus propias divergencias y heterogeneidad, dibujan un panorama muy difícil y complejo en el que intervienen gran cantidad de factores. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, AIMC, que conocerán ustedes perfectamente, en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de televisiones locales incluidas en su censo, que ronda las 900 emisoras, un 21% más que en 1999. Es decir, una gran cantidad de televisiones locales cuya característica común es la diversidad, pues coexisten canales que emiten un día a la semana durante 2 horas con los que lo hacen únicamente durante las fiestas de la localidad, y con otras organizaciones que cuentan con un presupuesto de cierta entidad, un alcance significativo y una programación regular y más o menos amplia. También la variabilidad de estas televisiones se refleja en sus sistemas de difusión.
las ondas hertzianas o por cable, y en la propiedad que puede ser municipal, privada o mixta. Yo creo que hay todo un mundo, ¿no?, que en Tenerife en concreto no conocemos tanto la realidad mediática insular, audiovisual de Gran Canaria, pero esto pone de relieve que lo de la jungla y el caos es perfectamente, dibujable. Termino. Por lo que a Canarias concierne, en Tenerife funcionan, bajo criterios de demarcaciones territoriales preestablecidos por el gobierno autónomo, unos 5 canales. Perdón si omitimos la consignación de alguno más, cuyos índices de audiencia son llamativos. Le voy a responder a Paco, que me retaba, y por eso los traemos a colación, por si sirven para generar algún debate e ilustrar a quienes tienen la paciencia de estarnos siguiendo en estos momentos. Con las reservas propias de la inexistencia o limitación de audímetros, antes de la pandemia la audiencia era del 0,01 del total. Hablamos de televisiones locales. En plena pandemia, aún recientemente liquidada, hay que añadir unos cuantos ceros a la derecha. Esto es 0,00001. Se explica. El televidente o el consumidor de información ha preferido las señales de las televisiones generalistas o canales nacionales para acceder a contenidos específicos mejor ensamblados y con fuentes absolutamente fiables. Esta es una realidad de audiencias que es también muy llamativa y que pone de relieve que hay mucho que mejorar, o que la programación, los contenidos de la programación que se oferta dejan mucho que desear, a pesar de que hay, tú dijiste, fiestas, procesiones y otras manifestaciones más o menos lúdicas. Muy caro. Sí. La televisión siempre es cara. De hecho, obviamente tus palabras apoyan a las de Roberto, porque en el COVID, donde cada hora era una noticia, o sea, yo quiero beber de la fuente inmediata, con lo cual ese audímetro de cantar que se abre en lo correspondiente a la televisión autonómica estrangula las televisiones locales, lo cual es lógico. Pero no pongamos en demérito ese X%, porque al final, oye, hay seguidores, ¿no? Hay seguidores que demandan productos de calidad, pero eso es otra historia. La realidad es que cuando esta tierra adjudica las TDT al mismo tiempo que adjudica las radios, en ese concurso que los condena, si mañana por la mañana alguna entidad del gobierno de Canarias habla con las televisiones y pide que demuestren que han cumplido los pliegos, tienen que cerrar todas. Instalaciones, empleados, programación, parrilla, todo. No escapa ni una. Se supone que las licencias se otorgaban en función de lo que el papel soportaba. Requisitos, ¿no? Lo mismo que la radio. La radio exactamente igual. La radio, pues, se hizo aquel concurso de aquella manera, y así tenemos el espectro, que es eso, un espectro. Entonces, caótico. De la niña a la curva. Entonces, al final, claro que es caro hacer televisión, pero claro, ¿dónde te nutres? Entonces, al final, permítame el ejemplo, para mí, yo los veo y son el hámster en su rueda, que está constantemente corriendo, no sabe a dónde, pero él tiene que correr, porque tiene que correr para soportar los gastos de la alta frecuencia, soportar los gastos de la baja frecuencia, de toda la instalación, soportar el personal, tratar de llevarme unas perritas a mi casa. Entonces, ¿dónde voy y bebo? No puedo beber en la publicidad privada, porque no hay. Ya se la come las grandes. Entonces, ¿dónde tengo que ir? A lo público. Y entonces, por eso ves romerías, fiestas, no sé cuánto, bautizos, misas. Y entonces, al final, esto es un... No, claro que lo hay, porque hay gente que no puede asistir a eso. Pero al final ya te pones en manos del político y del contrato menor. Que ya si fuera un contrato menor tendría hasta un pase, ¿no? Pero claro, al final la televisión local está transmitiendo por migajas, por auténticas migajas. ¿Por qué? Porque tengo que facturar, que además, de hecho lo comentábamos antes, este mes de mayo no hay publicidad institucional, no puede salir nadie. Con lo cual las televisiones locales este mes no van a facturar. El mes que viene tampoco van a facturar, porque no se han constituido las instituciones públicas, los ayuntamientos y los cabildos. No. El siguiente tampoco. Con lo cual, con un poco de suerte, empezarán a coger perritas o contratos en julio. Llegan las vacaciones y les van a pagar en octubre, en noviembre, muertas.
cada vez que hay unas elecciones, se queda una televisión en la curva tirada en la vereda. Con lo que este índice aún puede ser inferior, aún puede bajar. No, eso no tiene por qué ir aparejado el índice de audiencia, porque las televisiones se nutren de la voluntad y el buen espíritu de sus directores, de sus colaboradores, de sus presentadores, etcétera, que van a seguir haciendo lo mismo. Otra cosa es que lo cobren. Y esa es la realidad. Porque todos hemos pasado por la infantería en los medios de comunicación, y gracias a Dios, y salen nuevas generaciones de estudiantes de periodismo o amantes de los medios de comunicación que se matarían por ir a hacer una romería, ¿no? Pero eso no tiene que ir aparejado con las perras. Entonces, pero si tú no tienes perras para pagar la alta frecuencia, estás muerto. Y si vas a estar en 6 meses de sequía, ya me contarás. Y los grandes empresarios de la construcción ya no están por la labor como estaban antes. No, yo casi interpelar a Federico, porque lo que ha sabido hacer es buscar otro nicho, o sea, no depender solo de la televisión, sino de repente con los mismos medios, a lo mejor que utilizas para una retransmisión televisiva, pues ofrecer otro tipo de producto, ¿no? Y ahí puede estar una de las claves, ¿no? Que cuente lo que hace. Cuéntanos lo que has hecho en esta semana, o en 7 días. No, a ver, lo que dice Roberto, claro, nosotros no nos hemos quedado parados dedicados a ese programa únicamente, ¿no? Salió hace 2 años una licitación para otro programa de la televisión autonómica, que es agrocanarias.tv. Ganamos la licitación por Tenerife. En cada isla hay una productora generando contenidos para ese programa sobre el sector primario. Y bueno, hicimos la primera temporada. Habla del lote 8, que es el que gané yo. Vale, habían 8 lotes. Uno. Bueno, sí, o sea, hay una productora en cada isla que ha ganado una licitación por la isla. Estamos generando contenidos para ese programa, con lo cual el programa está muy interesante porque salen reportajes de todas las islas. Y luego había un lote 8, una productora que nos organizaba todos, que es la que ganó Paco. Se hizo la primera temporada, se ha renovado una segunda temporada, el programa creo que la gente está contenta, va bastante bien. Y aparte de eso, bueno, pues nosotros hacemos, a partir de la pandemia, nos hemos puesto las pilas con los streaming. Hemos comprado material, nos hemos formado en el tema, creo que estamos dando ahora una buena calidad de un buen producto. Tenemos bastante trabajo en streaming, cada vez eventos mucho más grandes, con lo cual en cada streaming cada vez tengo que contratar a más gente. El otro día hicimos el sábado una vuelta ciclista, se llama la Vuelta al Tei desde el puerto, y habíamos 7 cámaras, ¿no? Transmitiendo. O sea, son eventos más o menos de una cierta calidad y de gente, que tienes que contar con gente que, bueno, contratas un día y demás, ¿no? Nos hemos puesto las pilas. A mí desde siempre me ha gustado... A ver, yo soy un emprendedor nato. Soy autónomo de toda la vida. Me gusta un montón el trabajo, lo que hago. Y el año pasado fue la 4ª vez que me iba a Cuba, ¿no? A rodar documentales por mi propia voluntad. Nadie me financiaba nada. Yo la primera vez pedí un préstamo para irme a Cuba. Me pegué 20 y pico días allá, y hay un escritor, no sé si alguien lo conoce, Mario Luis López Isla, que ha escrito muchos libros sobre temas de migración canaria y demás. Él procede de La Palma, bueno, la abuela. Y rodamos un documental que se llama Tras la estela del Valvanera. Fue también apoyado por Televisión Canaria. De hecho, bueno, pues lo están emitiendo pues los septiembre, que es el aniversario del hundimiento. Casi siempre se emite todos los años, ¿no? El año pasado, hace 2 años estuvimos en Senegal, también haciendo un documental sobre el tema de migración, de pateras y tal. Estuvimos el año pasado en Senegal y Mauritania también. Hemos estado en Madeira, en Azores, en fin. No nos hemos quedado esperando, sino hemos salido a buscar y nos hemos meneado. Eso es lo que decía, ¿no? Tienes que revolverte un poco y decir, a ver, ¿dónde está el interés? Ahí está el tema del interés que a la gente, a la sociedad le pueda pues eso, causar pues un cierto interés en temas. Los documentales que hemos estado rodando en Cuba, uno fue que ha gustado bastante, lo hemos estado por ahí proyectando, es Los canarios en la guerra de Cuba, ¿no? En la guerra de 1895 al 98. Pues bueno, pues hubieron unos generales que llegaron a la máxima graduación en el ejército militar cubano, y que combatieron contra los españoles, ¿no? La tiranía española que había en aquel entonces.
y uno es de Galdar, uno de Santa Cruz, otro, en fin, de La Palma, hay varias personas por ahí. Y bueno, se proyecta y luego se crea un debate. La gente luego se nos quedan preguntando cosas y la gente pues comenta y se crea un debate sobre ese tema que nos parece muy interesante. Bueno, quiere decir que más o menos ese tema tiene interés, ¿no? Pero a lo que íbamos al principio es cierto, ¿no? Lo que tienes es que salir, menearte, buscarte la vida, ver qué posibilidades hay, arriesgarte un poquito. En fin, lo que estaba diciendo antes del préstamo, bueno, pues vas, pides el préstamo, haces el proyecto, haces el trabajo y luego se lo muestras a la administración para ver si te pueden apoyar de alguna manera. Pues bueno, pues sí, hemos recibido luego de enseñar el proyecto, pues ayudas y hemos por lo menos recuperado lo invertido, ¿no? Que ya es bastante. Y te quedas con la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Yo creo entonces que el emprendimiento y la creatividad son absolutamente primordiales para afrontar un proyecto de la naturaleza que estás describiendo, ¿no? Ojalá los demás pudieran tomarse el mismo trabajo con esa seriedad y con esos afanes o con esos propósitos. Pero una conclusión cruel a la que he llegado después de haber escuchado los testimonios anteriores. ¿Asociamos ya definitivamente las televisiones locales a la financiación que pueda provenir de las administraciones locales, de los ayuntamientos? Permíteme que te pregunte, que te responda, pero antes hago una apreciación. Él es libre de ataduras tecnológicas. Él hace una transmisión en el Teide con 7 cámaras, una pequeña mesa, la Termini, cualquier mesita de estas, y no tiene que pasar por toda la parafernalia que tiene que montar una televisión local. Y con mochilas, incluso, que hoy en día eso va. Entonces, al final, él llega, emite y se va, y se acabó. Y además lo emites por redes sociales, que es que al final creo que las televisiones locales tienen que entender que a lo mejor pueden hacer televisión local, información local, en plataformas online y olvidarse de lo físico. Yo estoy desmontando mi productora. Después de 17 años, físicamente mi productora la estoy desmontando y trabajo en casa exactamente lo mismo, con los mismos productos y ya no tengo mis estudios de televisión y de tal. Pero yo creo que la televisión local tiene que redefinir su modelo, el tecnológico, que ahí hay una trampa, el publicitario, aunque ahí estás atrapado, que ahora te respondo, porque es un bucle. Y sobre todo, el dónde está la gente. No pretendas que me vean a las 10 de la noche o a las 11 de la noche un programa estelar cuando estoy viendo otra cosa. Pero bueno, respondiéndote a esto, yo creo que una pata fundamental que adolece las televisiones locales es un departamento comercial fortalecido. Bueno, tú vete, no. Y al final, porque tú tienes que convencer con datos al señor del kiosco que te va a dar sus 100 euros de que su retorno de la inversión con ese X% va a ser interesante. Además te hago reportajes para que te vea tu suegra, etcétera. Te doro la píldora. Porque estás muerto publicitariamente. ¿Cómo vas a luchar contra Telecinco, que es líder y tiene los colchones vacíos? O sea, los cortes vacíos, no tiene nada, absolutamente. Odio la música de Telecinco, de los colchones. Y Antena 3. La Canaria tiene un pase, porque además, al estar dentro de la Forda y estar dentro del tema publicitario, oye, y ahora cuando lleguen las fiestas, verano, los cortes van a ir llenos. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Yo creo que tienen que analizar, sentarse seriamente y decir, bueno, desmonto aquí y me tengo que ir donde está el telespectador. Que el telespectador está a las 11 de la noche, que es la hora que te dice Facebook que es donde más tráfico hay. Estás ahí. O sea, ¿para qué te empeñas y te empecinas a hacer un programa de televisión por la noche? Si el que te está viendo por Facebook tienes ahí muchos más seguidores. ¿Qué pasa? Que hay que desmontar este circo, claro, y eso cuesta mucho. Sí, ayuntamiento. En cuanto se ponte a los ayuntamientos, contratos menores. Eso comporta riesgos, ¿no? Es decir, el peso, el influjo o la influencia. No, absoluto. ¿Política? ¿Cómo que no? Que no, hombre, que no. Todo el mundo vive. Bueno, sí, me parece muy bien. Toma, además, te doy este contratito, pero ya sabes que cuando se haga la procesión, a mí me coge siempre. Pues ya está. Esa es una lectura sencilla y bastante simple. Dice procesión, pero dice romería. Claro. ¿Tú qué opinas, Roberto?
ese influjo excesivo, a mi juicio, que desvirtúa el producto. Pues los que estamos acostumbrados a tratar con esto vemos que las consecuencias son muy negativas desde ese punto de vista. Al final se identifica el medio con la persona que lo está patrocinando. Claro, la cuestión es que la mayoría de las veces es una institución quien patrocina y es el propio ayuntamiento, y claro, a ver quién tiene narices para ir contra el patrocinador. Claro, es pura lógica de mercado, no hay otra, ¿no? Claro que tampoco, vamos a ver, a lo mejor es que ese medio tampoco tiene esa función. A lo mejor es un medio que tiene la función de acompañar, de llevar a, oye, sin entrar en determinadas cuestiones. Lo que pasa es que a lo mejor también es cierto que el público pide a veces un debate político sobre cuestiones que no se están tratando en televisiones más alejadas. Yo escuchando de nuevo a Federico también, que es que me pareció una valentía enorme, ¿no? El lanzarse de esta manera, y prueba de que él depende de sí mismo porque ha hecho una inversión en sí mismo y ha arriesgado en un momento dado. Yo miro también nuevos elementos de consumo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, las plataformas. El otro día estuve viendo la historia de Locomía. Locomía, ¿se acuerdan del grupo de Locomía? Bueno, pues ahí estuve viendo la historia, me enganchó. Un documental de Locomía, ellos hablando de Locomía y tal. Hace tiempo también se produjo, están muy de moda también los reportajes True Crime, ¿no? Que, bueno, pues el crimen de Alcácer, el que ocurrió también con los marqueses de Urquijo, yo qué sé. Y de repente son productos que se venden a plataforma, que realmente se pueden realizar con unos costes controlados, me parece a mí. Y yo viendo esto digo, caramba, que está surgiendo una posibilidad para que pequeñas productoras vayan introduciéndose con eso. Y me acabas de hablar de los generales canarios. Yo no tenía ni idea que había generales canarios que se fueron a Cuba a luchar contra los españoles. No, pero Valeriano Weyler era español, era de los que estos eran en contra, ¿no? O sea, con los mambises y estarían contra todos estos, ¿no? A mí me interesa esa historia y estoy seguro de que eso se vende, y estoy seguro de que eso en plataformas se vende con la forma de contarlo, ¿no? A lo mejor resulta que es que estamos aquí hablando de un negocio que ya casi no existe, por así decirlo, ¿no? Estamos planteando una visión nuestra anclada, claro, a la experiencia que nosotros tenemos, pero si aquí sentásemos ahora a un chico de 19, 20 años que esté metido en este mundo audiovisual, probablemente nos bufaría y diría, ¿pero de qué me están hablando? Eso ya no está ahí, ¿no? Y probablemente ahí es donde tenemos que empezar a ver a esos consumos, y yo creo que ahí las televisiones, las productoras locales, quizá también las televisiones locales que se dedican a producir, son lanchas motoras, es decir, que pueden ajustar a las necesidades en un momento dado lo que puedan tener. Pienso en ese documental. A mí me parece muy atractivo y estoy seguro de que hay una plataforma de streaming. Otra cosa es lo que paguen y si se puede llegar a la financiación. Pero si se llega a eso, por ejemplo, a mí me parece que ahí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Y por supuesto todo lo que está online. Lo que estabas comentando de que ya has desmontado tu productora. Bueno, no es que desmontas lo físico, porque realmente ya no necesitas, con lo cual entiendo que estás abaratando costes y probablemente ofreciendo una mejor calidad. Eso sería lo ideal, porque si no, pues lleva, pues lo digo sin, porque mi mujer me mata, pero son 5 cifras que me ahorro yo al año. De ahorro. Son 5 cifras. Haciendo lo mismo. Mi programa de radio con Fran Belín, con Cúrcuma, mi periódico digital, el programa Agrocanaria. He parado el programa Dona Acción después de 17 años porque yo estoy trasplantado y tenía que hacer un parón en mi vida, pero al final digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo una empresa abierta de 100 metros cuadrados, totalmente equipado para 2 horas a la semana. Entonces, y además me permite tener la mente más libre para afrontar nuevos proyectos. A tenor de lo que decías, Roberto, sigo defendiendo enérgicamente el 2 de la Canaria. ¿Por qué? Yo soy seguidor de YouTube todas las noches. Yo mis 2 horas de YouTube no me las quita nadie, de 12 a 2 de la mañana. Y veo cosas y gente de Canarias, pibes, que están haciendo auténticas locuras, que hay que rescatarlo y llevarlo a lo analógico, entre comillas. O sea, porque al final nosotros, puretillas todos, ese mundo no lo entendemos, pero está ahí. Entonces, de alguna manera hay que enseñarle al resto del mundo qué se está haciendo. Y yo sigo pensando, no le llamemos laboratorio, llamémoslo, pero yo creo que ese canal es fundamental tanto para darle vidilla a las productoras chiquititas, a las televisiones locales con programas de calidad. Estamos hablando de unos costes irrisorios. Yo no sé por cuánto irá este año el presupuesto de la Canaria, pero ya, señor presupuesto, y no es de los más altos de España, ¿no? Pero un señor presupuesto. Y yo creo que el ente le puede dar vidilla, no a todos, esto no es el Arca de Noé, pero a mucha gente que
si te salta el mirlo blanco y te salta un buen programa, que puede saltar a la 1, que es muy complicado porque tiene que ser un exitazo, pero al final yo creo que debemos intentarlo, y yo creo que el actual administrador único está por la labor, si lo dejan, de rescatar ese canal. Y sobre todo que las televisiones miren hacia el online, que miren hacia internet, que a lo mejor resulta que es más rentable apagar la TDT y hacer un informativo para Facebook o para YouTube. Si, es una gran avenida donde pasa mucha más gente, porque al final el mando es inapelable. Entonces, pero es cierto que es un sector muy, muy, muy complicado, y hacer televisión es muy, muy, muy caro. ¿Habría algún mensaje ilusionante? El último apague la luz. Para el estudiantado, es decir, para aquellos que cursan periodismo en rama, en fin, ciencias de la información en general, más los estudiantes del audiovisual. ¿Hay algún mensaje? Porque muchas madres, muchos padres nos transmiten a quienes tenemos responsabilidades en este ámbito lo preocupante que les resulta estar dedicando a sus hijos lo que sea, con tal de que completen sus estudios, pero que las oportunidades para luego trabajar no abundan y son escasas. Robo un minuto. Yo creo que todos los años he sido la empresa que más becarios ha tenido. Yo llego hasta tener 12 becarios. Cuidado, ¿eh? A mí un día me dieron una oportunidad en Antena 3 y yo siempre la he devuelto. Cada vez que viene un periodista en práctica, yo siempre le hago la misma pregunta. Ponme 5 emisoras de radio de Tenerife y dime 5 televisiones locales de Tenerife. Está por ver que uno lo haya cumplido nunca. No, están en otro mundo completamente. Entonces, parte de la culpa la tiene quien los forma, la universidad, de que les enseña a pisar en el suelo y que conozcan el mercado, porque al final todos salen y todos quieren ir a trabajar a la televisión canaria, que currículums. No. Entonces, al final es fundamental que ellos conozcan el sector. La radio, cómo funciona una radio, cómo funciona una televisión local, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final ellos directamente se van a ir al online y los vamos a perder. Pero vamos a perder, ya lo hemos perdido, ¿no? Era simplemente esa. Yo veo una ventaja, que cada uno incursione, experimente, explore, y es normal que intente ganarse la vida por sus propios medios. Esa es una parte que la veo ventajosa, pero desde el punto de vista de estabilidad laboral, desde luego que no. Federico. Sí, a mí me gustaría puntualizar unas cositas así por separado. Hemos dicho tantas. Sí, totalmente de acuerdo de abrir el canal 2. Nosotros empezamos justo cuando lo cerraron. Íbamos a entrar en el 2, a Ángel le gustó el programa, la idea y demás, y pasamos al 1 directamente, ¿no? Pero yo creo que conté más de 17 productoras en la 2. Yo conté como casi 20 en total. 17 productoras y 22 programas. Ah, vale, ok, perfecto, eso sí, ok. ¿Algunos de aquella manera? Sí, vale. Bueno, vale, sí. Pero bueno, es otra oportunidad para las productoras pequeñitas, ¿no? Que estamos por ahí haciendo cositas y tal. Y bueno, y de ahí a lo mejor puede salir eso, a lo mejor un programa interesante, que oye, a la tele le puede gustar y tal. Oye, vente para acá, te pagamos, en fin, y haznos este programa. ¿Aguantamos hasta ahora? Sí. ¿Interesante o no interesante? Nuestros programas aguantamos hasta Sí, ahora. te digo, llevamos 10 años ya en el tema, ¿no? Mensaje ilusionante. Sí. Federico. Sí, bueno, sí, yo creo que sí, hay futuro. Yo estoy contento, tenemos trabajo, gracias a Dios. Ahora con las elecciones, después de las elecciones, bueno, las pasadas tampoco fue tan mal. Pero yo creo que meneándose y queriendo trabajar, se va adelante bien, perfectamente. Hay que trabajar bastante y estar en la calle y visitar, dar presupuestos, reuniones, etcétera, etcétera. Y si te meneas, creo que sí, que podemos hacer cosas. ¿Qué diría un profesional consolidado, con el caso de Roberto González, a esos alumnos que están a punto de licenciarse, de concluir sus estudios de formación profesional? Bueno, yo igual soy un mal ejemplo porque yo tenía una gran vocación por el periodismo, pero hice derecho por si acaso. O sea, yo me veía que digo, aquí esto está complicado, ¿no? Al final tuve un poco de suerte y en parte tuve la suerte. Yo fui becario de Antena 3 también en un momento dado. Y en la COPE.
Exactamente, en la COPE. Y a veces caía algo, una romería precisamente, que de repente te pagaban algo y tirabas para adelante, ¿no? Y esa es la manera que estaba diciendo Salvador de ir metiéndose, de ir viendo y de ir viendo también si te gusta ese mundillo. Realmente, si en determinadas condiciones estás metido, tú ya sabes que te gusta, ¿no? Claro que hay futuro para la profesión. Probablemente no como nosotros lo estemos planteando, como nosotros lo veíamos cuando llegamos, ¿no? Ahora aquí en Instagram, por ejemplo, sigo a 4 chicas que han montado una plataforma que le pagarán un pastón dentro de poco por ella, que digamos que te cuentan las noticias del día en un minuto. Y en distintos formatos te cuentan con imágenes, sin imágenes, montan y te cuentan en un minuto las 4 noticias del día o la noticia que ellas creen más importantes, ¿no? Bueno, se lo han montado por su cuenta. Creo que hay unas más oportunidades que nunca para salir, para empezar a hacer, para empezar a contar. La verdad es que muchas veces en precario, pero nosotros no teníamos el canal. Ahora sí existe el canal para cualquiera que lo quiera montar a través de YouTube, a través de cualquiera de las aplicaciones de las redes sociales, ¿no? Eso sí está. Lo que no está es la estabilidad. Y hay otra cuestión, el futuro del becario, claro. Y esto, bueno, pues tengo que decir, en mi televisión, por ejemplo, donde, bueno, el sindicato ha hecho tantas cosas por mejorar las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, ha impedido que ahora haya becarios, o que haya becarios si no cobran, que haya becarios que vayan solos con el cámara. Yo creo que ahí no. Yo creo que, como decías antes, el becario, la persona que quiere aprender tiene allí un espacio para hacerlo y para progresar, ¿no? Y hay que dejarle probar de aquí, como un niño cuando empieza a comer, le tienes que poner un poquito de todo, ¿no? Y allí que vaya probando y tú vas viendo también cuando funciona, cuando no. Hay muchísimas personas que nosotros tenemos allí, algunas no se puede coger por todo este tema ahora de los contratos, de la burocracia y tal. Me consta que desde la dirección de informativos hay personas, becarios que trabajan con nosotros y dicen, este lo cogería ya, este lo cogería también. Esa es la forma de ir probando. Hay futuro, pero probablemente de una manera muy distinta que a lo mejor ni nosotros atisbamos y que los más jóvenes ahora sí que pueden ir haciendo. Una cosita nada más. Nosotros, la gente que tenemos trabajando con nosotros, ahora mismo somos 4. Los otros 3 han entrado de práctica. Por ese San Manrique han ido de práctica y se han quedado trabajando. Al año siguiente entró otro chico de práctica, una chica, mejor dicho. Se quedó trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros sí le damos herramientas para que trabajen. Coge la cámara, vete allí, vamos con nosotros. Y se forman en 2-3 meses, cogen una formación bastante interesante. Y se quedan trabajando con nosotros. Y los 3 que están ahora mismo, hay 2 chicas y un chico, han entrado de práctica y se han quedado trabajando porque lo he necesitado, veo que están aprendiendo porque quieren aprender y se quedan trabajando. Entonces es una oportunidad. Y no es una oportunidad lo que estás diciendo, no es que no salgan, que no cojan la cámara, no. Claro, exacto, sí. Pero sin embargo nosotros al revés, yo creo que mucha gente también aprovecha las prácticas para ver la persona y dice, oye, pues me hace falta una persona que es mejor que esta persona que está aquí. Por el comportamiento general de los jóvenes solemos escuchar mucho la frase, no están motivados o les falta responsabilidad. Esto se da. Estos 2 fenómenos, que nos encontremos con personas que quieren acceder a un puesto de trabajo y por las razones que sea no dan la talla sencillamente porque no están motivados. Yo la opinión que tengo personalmente de los ciclos de imagen y sonido es que, no sé, igual estoy equivocado, pero creo que abusan mucho de la formación en cine. Y aquí en Canarias lo menos que tenemos es cine. Sí, ahora están las productoras viniendo, bien, ¿no? Pero las productoras pequeñitas aquí, que es una persona que sale y quiere hacerse autónomo, empieza como empezamos todos, haciendo bodas, comuniones, el reportajito para no sé quién, la empresita, y va poquito a poco escalando, ¿no? Mucha de esta gente sale frustrada porque piensan que bueno, que van a meterse en una productora, a hacer una gran película, a coger las cámaras que vienen, y no, lo que hacen es ponerle, uno de los chicos que empezó a trabajar con nosotros, ilusionado con las prácticas, pidió en una productora que estaban haciendo no sé qué película, y él se pegó 2 meses parando el tráfico en cruces que no veía el set de grabación ni de coña. Pero así, dice, mira, es que... y luego se olvidaban de mí. Dice, se hacía de noche y se olvidaban de mí irme a recoger el coche.
Sí, sí. No quiero olvidarme un rastrillazo que tengo que dar, perdona, y que viene a colación. No quiero olvidar, importantísimo, importantísimo. Y que nadie piense que es pleito insular. Esta isla, los que siguen la información del sector audiovisual estarán viendo que se está haciendo en Gran Canaria. Plató, hiperplató, última generación, no sé cuánto. Dreamland se va a Gran Canaria. Aquí lo último que se pensó en el Cabildo Insular de Tenerife en multimedia fue cuando el gobierno anterior hizo aquel canal petardo que gracias a Dios murió neonato, donde íbamos a dar cursos de francés para los señores de la guancha. Y murió, afortunadamente. No se ha hecho nada. Tierra quemada totalmente. Nuestros políticos, que no estadistas, no han pensado en Gran Canaria y al final se te encoge el corazón cuando verás que los jóvenes de Gran Canaria dentro de poco van a tener Dreamland, que va a salir porque por dinero no va a ser. En la feria ya tenían unas instalaciones, unos edificios de cine espectaculares, acaban de inaugurar otros espectaculares, con la última tecnología. Y eso significa que y acaban de empezar a ofertar cursos de formación para los jóvenes de Gran Canaria. Aquí no tenemos nada. Sí, bueno, tenemos varias empresas de 3D que, bueno, hacemos para Hollywood, hacemos alguna cosita y sacamos pecho, pero los jóvenes tinerfeños en el próximo quinquenio no van a tener dónde mirarse. Lo más que van a mirar son, cuando se rueda una película por aquí fuera, ver cómo salta un estro de una grúa, nada más. Es así, compañero, y es triste, es triste. Y este nuevo gobierno que entre en el Cabildo, yo espero que haya alguien con dos dedos de frente que piense que nuestros jóvenes, que no son todos youtubers, que hay que formarlos, porque no puede ser que haya una empresa de servicios audiovisuales en el sur, varias, y es capital extranjero. No digo aquí se monten empresas de la noche a la mañana, pero al final no tenemos esa masa crítica de especialistas, de técnicos, que van a dar servicio a las producciones de cine y a las producciones de televisión. Que está claro que están viniendo, porque esto es un chollo, encima te vamos a subvencionar, esto es un auténtico chollo. Pero lo que no puede ser es que me contrates solo para el catering, con respecto a las personas que hacen el catering. Eso no puede ser. Y que tengas que traer el script de fuera, porque aquí no hay. O el sonidista, etcétera. Esos son puestos de trabajo que se están perdiendo. No, pero hemos facturado 10 millones de euros en películas. Vamos a 100. Me duele muchísimo que este cabildo no haya sabido leer el problema que tenemos con esos 300 jóvenes de periodismo que salen, que muchos de ellos salen formados en audiovisual, se pueden editar, los de imagen y sonido, que son otros 300 o 400 que no tienen dónde ir, no tienen absolutamente ningún sitio donde ir a ejercer, ni siquiera de becario. Entonces, que ahí... Pero Dreamland es una empresa privada. Dreamland es una empresa privada. Sí, pero me parece que estabas abogando por una empresa pública de No. Que se facilite la... Claro, porque al final Dreamland va a ser una ciudad grande o pequeña, pero eso va a generar un polo de trabajo brutal, de servicios auxiliares, no sé cuánto, de producción, etcétera, que aquí no tenemos. Y tenemos edificios públicos vacíos, edificios públicos dedicados a la tecnología. Ahora, yo cuento 3, sin mirar 3 o 4. Hay uno yendo para la autopista del sur, maravilloso, magnífico, espectacular, vacío. Donde ahí va a ir Google. Google no va a venir aquí, Google no va a salir de Irlanda. Entonces, al final, creo que los próximos que entren, alguien tiene que decir, oye, vamos a crear una mesa, o una silla, me da igual, pero tienen que velar qué va a pasar con nuestros jóvenes, quién lo va a formar para el próximo quinquenio, porque estamos perdidos, absolutamente perdidos. Pero la conclusión es justamente la que apuntaba Roberto. Es decir, por lo menos un mayor compromiso de los poderes públicos para darle sentido, solidez a esa formación que es necesario consolidarla con el paso del tiempo e invirtiendo desde un primer momento, con naves, con locales, con lugares donde poder trabajar y donde se le faciliten las condiciones a las productoras o a quienes son promotores y empiecen a hacer esa labor, ¿no? Sí. Es que al final, ya estamos acabando, señor presidente. Yo quiero... ¿hay futuro para las productoras? Las chiquititas, las medias y las grandes.
hay un futuro incierto para las televisiones locales. Yo además le propongo a la Asociación de la Prensa que junto al monumento de Esteban le pidan a Bermúdez que ponga un monumento ahí al director desconocido de la televisión local y el año que viene le pongan un ramito de flores, porque se lo están currando, ¿no? Con todas las adversidades y con todos los problemas se lo están currando. Pero es cierto que es un sector muy complicado, no de ahora, de siempre. Y creo que tienen que darle la vuelta a su modelo de negocio, a su modelo técnico, e ir a donde está la gente, ni más ni menos. Federico, último turno. Sí, bueno, yo creo que también hay que ser optimista, ¿no? Yo lo que sí veo es que las televisiones, todas, la pública y las privadas, las pequeñitas, locales, han subido en calidad, no solamente de la calidad técnica, que se nota bastante, sino bueno, en programación. La Canaria, por ejemplo, he visto que bueno, de hace unos años para acá, la verdad que está teniendo buena programación. A mí por lo menos me gusta, ¿no? Ya parece, como dice el refrán, para gusto colores, ¿no? Pero creo que sí, que se está haciendo buenos programas. Y una cosa que dijo Roberto antes, y que es cierto, y ahí es donde creo que es donde está la clave: ¿por qué sube la audiencia cuando se emite un programa del niño? ¿Y por qué sube la audiencia cuando estamos retransmitiendo el volcán? Porque es máximo interés en la sociedad. Entonces hay que buscar esos programas que sean de interés para la sociedad, ¿no? A mí sí me gustan todo tipo de programas, ¿no? Pero cuando tú emites un programa de máximo interés es cuando la audiencia sube. A nosotros nos pasa lo mismo también, ¿no? Nosotros la máxima audiencia que tuvimos fue cuando los sábados se emitía antes o después del programa pues un noticiero sobre el tema del volcán, porque estaba todo el mundo pegado, ¿no? Entonces, lo que dijiste es cierto. O sea, tú emites un programa que sea de interés social y verás cómo la audiencia se dispara. Pero y yo concluyo también añadiendo a esto que es que yo creo que ya hay que buscar la audiencia y pensar el producto de una forma distinta. Hay que pensar la audiencia multicanal, es decir, no la audiencia que me está viendo en este momento en la televisión, sino la que me va a ver cuando coja este producto, lo trocee, ponga este minuto de la entrevista, este trocito del programa, y lo añada por redes sociales, cuando YouTube repita el programa, cuando YouTube empiece a mandar a través de distintos canales estos trocitos de programa también patrocinados. Y ahí es donde yo creo que se va a ir a buscar la rentabilidad, ¿no? En pensar en el producto en multicanal, es decir, no lo que se va a ver solo en la tele, sino cómo lo voy después a distribuir para que se vaya viendo de otras maneras y en otras plataformas, de la misma manera que se ha visto ahí, o sea, el mismo programa, pero digamos que envasado de otra forma, ¿no? Me permito una puntualización. La televisión pública no está para ser líder de nada, de audiencia. Están obsesionados con la audiencia. Audiencia sí, lucha por la audiencia no. ¿Por qué? No está en el pliego. O sea, no está en la consecución de la ley. No está para ser líder de nada. Ya lo fue la Valenciana. ¿Se acuerdan la Valenciana cuando era líder de la audiencia? ¿Por qué? ¿A costa de qué? No. Formar, informar y entretener. Fin. Y si no, yo me acuerdo una vez con Buruaga, hace 1000 vidas en Antena 3, yo era de la radio, y vi a Ernesto Sar de Buruaga aquí en Residencia La Naga con su equipo, todos sus directivos. Y dieron un especial de lo que no me acuerdo, creo que era de la ETA. Y Ernesto delante con los pies cruzados mirando aquello. Pam, todos callados. Acabó el programa y dice, hemos hecho una mierda de audiencia, pero coño, qué feliz soy. No hay que luchar por la audiencia porque te obsesiona. Estamos donde estamos. Digo, y porque yo soy de la televisión canaria. Estamos donde estamos. Mi programa, oye, yo he llegado a tener un 50% de audiencia. Ni soy tan bueno, ni soy tan malo cuando hago un 0. Porque al final nos obsesionamos y tal, y al final estamos luchando con unos portaaviones como son Telecinco y Antena 3. Mira cómo Telecinco acaba de meter un pepinazo en la línea de flotación a su superpetrolero. O sea que al final tenemos que frenar un poquito, no audiencia a costa de, porque al final metemos la pata. Entonces la televisión canaria lo está haciendo bien, tecnológicamente se está saliendo, y tenemos que estar orgullosos. Y yo siempre digo lo mismo. Si no existiera la televisión canaria, ¿quién iba a hablar de los incendios o de los volcanes? ¿Me ibas a mandar un equipo de Madrid? Lo digo esto para los ofendiditos, ¿no? Mi mujer me dijo que no fuera tan leñero. A ver, yo ya por defender un poco mi casa, ¿no? ¿Cuánto se habría hablado del volcán de La Palma? Ya por ir a lo último, en un momento, ¿se habría hablado? Claro que se habría hablado, pero habría sido un apartado en un informativo, un apartado... O sea, yo creo que sin desmerecer a nadie, si hay una televisión autonómica que se justifique, dado el territorio y dadas las circunstancias, la televisión canaria, yo creo que ha quedado demostrado, ¿no?
Esto era por defender mi casa, bueno, ¿verdad que le debo tanto? Licencia concedida. La realidad y el futuro de las productoras y de las emisoras locales. Durante casi una hora hemos estado analizando. Se han dicho cosas enjundiosas, se han dicho cosas sabrosas y puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta, no solo por su origen de profesionalidad, sino también porque deben proyectarse hacia las administraciones públicas, hacia el público en general, de manera que este sector pueda aún cualificarse y mejorarse. Gracias por la atención que nos han dedicado y con la que nos han seguido a lo largo de este tiempo de televisión. Muchas gracias.